que entre el tórax y los pulmones existen fuerzas que tienden, en el caso de los pulmones, a crear un vector de fuerza hacia adentro. Es decir, la estructura, debido a las características de los elementos que forman el pulmón, tienden a cerrarlo, retraerlo, en tanto que los elementos que forman parte del tórax, los músculos, lo que hacen es que cuando se contraen lo distienden. Entonces, esas fuerzas tienen dirección contraria. Sin embargo, y en todo momento esas fuerzas interactúan. Pero cuando estamos en el punto de reposo fisiológico, esas fuerzas son iguales en magnitud. Quiere decir que cuando hacemos la sumatoria de vectores es 0. En ese momento estamos en lo que llamamos el reposo fisiológico, el punto de equilibrio, en donde las fuerzas elásticas del pulmón generan una presión centrípeta hacia adentro y las del tórax hacia afuera, pero que en ese momento están contrarrestadas una con la otra. La sumatoria final es de 0. En los pulmones, en ese momento, tenemos una cantidad de aire que corresponde a la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional, CRF, es la cantidad de aire que encontramos en los pulmones al final de la expiración eupneica. Recuerden, el patrón eupneico es el patrón de reposo fisiológico. Entonces, cuando vemos la interacción de las fuerzas dentro del pulmón, el aire dentro, nosotros tenemos 300 millones de alvéolos aproximadamente, pero vamos aquí a esquematizar lo que sucede en uno de ellos como si estuviera sucediendo en todos. Dentro del alvéolo, el aire ejerce una presión, una fuerza que se traduce en presión y se llama presión intraalveolar. La presión dentro del alvéolo. Entre la pleura parietal y la pleura visceral, la presión se llama presión intrapleural. Para el caso de los alvéolos, esa presión es una presión externa. Entonces tenemos la fuerza que hace que los pulmones se retraigan y la fuerza que hace que el tórax se distienda. Dentro de los alvéolos, intraalveolar, fuera de los alvéolos, intrapleural, la presión torácica centrífuga y la presión elástica pulmonar centrípeta. Ahora, cuando nosotros hablamos de una estructura que en su interior tiene una presión y afuera tiene otra presión, hablamos de la diferencia de presiones que hay entre ellos. La diferencia que hay entre la presión dentro del alvéolo y la presión fuera del alvéolo, intraalveolar e intrapleural, se llama presión transpulmonar. Entre las pleuras, el espacio intrapleural y la presión externa, que es la barométrica, presión barométrica, esa presión o esa diferencia de presión se llama transtorácica. Y entre la más interna, que es la presión intraalveolar, y la más externa, que es la barométrica, hay una diferencia de presión que se llama transpulmonar total. Para nuestro caso nos interesa sobre todo la diferencia entre la presión más interna a los alvéolos y la inmediatamente externa a ellos. La más interna se llama intraalveolar
y la inmediatamente externa a ello se llama intrapleural. Entonces, esa presión es la que más nos va a interesar en este curso. Presión transpulmonar. La presión interna, la intraalveolar y la presión externa, que es la intrapleural. Y recuerden que sobre esta estructura pulmonar se ejerce la presión intra, la presión de las estructuras elásticas. Entonces, la presión interna, presión intraalveolar, la presión externa, presión intrapleural. Entonces, esa diferencia se llama transpulmonar. En el reposo fisiológico, el anterior, cuando yo les dije que los músculos están relajados, la presión dentro de los alvéolos es igual a la barométrica. Dentro es igual a la barométrica y en este caso se dice que es igual a 0, ¿verdad? A 0. Ahora lo vamos a ver en un esquema. De tal manera que en este caso, en reposo, la presión transpulmonar es igual a ¿qué? A la presión intrapleural, solo que la presión intrapleural es negativa comparada con las otras presiones y la presión barométrica es subatmosférica. Ahora, ¿cuáles son los músculos que participan en la respiración o en el ciclo eupneico? En el ciclo eupneico participan los músculos inspiratorios, pero nosotros también tenemos músculos expiratorios, pero en el ciclo eupneico solo participan los músculos inspiratorios. Entonces, fíjense ustedes que durante la inspiración, tanto el diafragma como los músculos intercostales externos se contraen y eso arrastra consigo las estructuras tóraco-pulmonares. Entonces el aire va entrando, ¿por qué? Porque la presión ahora dentro de los alvéolos se hace menor que la atmosférica y el aire empieza a entrar como una gran masa de aire. Los músculos se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira los pulmones, la caja torácica aumenta de volumen, de tamaño y el aire disminuye la presión y el aire entra. ¿Qué pasa cuando los músculos o cómo es la expiración? La expiración, entonces decimos que es un proceso pasivo. ¿Qué significa eso? Que no se contrae, que no se utiliza ATP durante el proceso de expiración eupneica. Fíjense ustedes. ¿Cómo ocurre la expiración? Los músculos intercostales se relajan, igualmente el diafragma se relaja, las costillas llegan a su posición, ¿verdad? Y luego la caja torácica disminuye de tamaño, la presión intraalveolar aumenta y el aire sale hasta igualar la presión dentro de los alvéolos a la presión afuera, que es la barométrica. Entonces yo les voy ahora a compartir un interactivo que muestra el volumen pulmonar durante la inspiración, la expiración. Dentro, cuando nosotros inspiramos, entran aproximadamente ¿cuántos? 500 mililitros de aire. Y cuando expiramos, salen los 500 mililitros de aire. Entran 500 y salen 500. El flujo de aire, ¿verdad? También cambia. Aquí tenemos un sujeto que está haciendo esa maniobra con una boquilla y un flujómetro aquí que nos va diciendo cuánto es la velocidad del flujo de aire que
que se está moviendo. Aquí tenemos un transductor de presión que va a decirnos cómo va cambiando la presión intraesofágica, que es muy parecida a los cambios de la presión intrapleural, y también tenemos la medición de la presión intraalveolar. Tenemos el aire que entra y sale, el flujo durante inspiración y expiración, los cambios en la presión intrapleural y los cambios en la presión intraalveolar. Vamos entonces a compartir ese video interactivo. Ahora tenemos entonces que salir de aquí y vamos a un nuevo share. ¿Están viendo este video? Un esquema donde habla de excitabilidad, conductibilidad, nefrón, shock y ventilación. ¿Lo están pudiendo ver? No se ve. No, profe. No se ve. Profesora. ¿Lo ven? No. No. No lo ven. Ok. ¿Ahora sí? Chicos, Tampoco. ¿no están viendo nada? Creo ¿No que están tienes que viendo el abrir video el video. interactivo? No, creo que tienen que abrir el video y después ponerle share. Lo abro primero. Sí. Entonces vamos a poner aquí stop. Luego abrirlo. Ahora. ¿Ahora lo están viendo? Sí. Ok. Bien. Entonces aquí estamos observando a un sujeto que está conectado, ¿verdad? Igualmente, a una boquilla. No se ve aquí, pero bueno, eso es lo que se trata. En la parte superior tienen la cantidad de aire que está moviendo el sujeto. Esto es como si fuera la caja torácica con los pulmones, y el sujeto puede mover todo este aire que está aquí, ¿verdad? Aquí tenemos en el eje de las Y el volumen y en el eje de las X el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que el aire, este es el volumen de aire que se mueve y este es el tiempo. En la del centro tenemos el cambio de la presión intraalveolar dentro de los alveolos. Dentro de los alveolos comparada con el cero. El cero representa a la presión barométrica. Entonces, fíjense, la parte de la izquierda representa la inspiración y la parte de la derecha representa ¿a qué cosa? A la expiración. Entonces, en este caso, ¿qué pasó aquí? A ver. Se fue. Sí. ¿Retornamos o no pueden verlo? No, no se puede ver. No lo pueden ver. ¿Cómo? Va a tener que abrirlo y ¿Qué están poner. viendo ahorita?
Stop La share. pantalla donde sale, ajá, el video. ¿Sale qué? Sale el título del video, como si lo fuera a abrir. Ok. Vamos a salir de aquí un momentito. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Gracias a Dios. Bien, entonces en la parte del centro, como les decía, vamos a ver los cambios en la presión intraalveolar comparada con el cero. A la izquierda vamos a ver la inspiración y a la derecha, aquí si trazamos una vertical, la izquierda de sus pantallas es la inspiración y la derecha es la ¿qué? La expiración. Y en el diagrama de abajo vamos a ver los cambios de la presión intrapleural comparada con el cero que representa a quién, a la presión intraalveolar o también la barométrica. Entonces fíjense, ¿qué pasa durante la inspiración? ¿Qué le pasa a la caja torácica? Aumenta de tamaño. ¿Qué le pasa a la presión dentro? Disminuye. Eso se llama la presión intraalveolar, va disminuyendo. Y luego entonces, ¿qué pasa con el aire? Va entrando. ¿Hasta cuándo entra aire? Hasta que la presión intraalveolar se iguala con la cero, que es la barométrica. Ay, señor. Es que este es un... Lo que pasa es que este es un... ¿La siguen viendo? No, No. no. ¿Ahora? Ahora sí, de nuevo. Bien. Entonces, vamos a seguir. La presión intraalveolar, voy a hacerlo rápido, cambia, va disminuyendo, luego aumenta y termina la inspiración. Pero miren lo que pasa con la presión intrapleural. Disminuye. Miren, comparado con el cero, tanto en inspiración como en expiración, como en la presión intrapleural, es negativa. Miren dónde está el cero aquí. Tanto en inspiración como en expiración, la presión intrapleural es menor. Pero durante la inspiración se hace menor y durante la expiración se hace mayor, pero siempre se queda por debajo del cero. Vamos a pedirle al sujeto que haga una inspiración forzada. Háganlo ustedes. Inspiren todo el aire que puedan. Todo el aire que puedan. Cuando ustedes hacen eso, llenan completamente sus pulmones. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque la presión intraalveolar, al contraerse todos los músculos, incluyendo a los músculos accesorios, entonces la presión intraalveolar disminuye aún más. Aún más, miren ustedes, el aire empieza a entrar y luego la presión intraalveolar empieza a aumentar hasta que se iguala ¿a quién? Al cero. Pero lo interesante es lo que pasa con la presión intrapleural. Miren, la presión intrapleural disminuye aún más. Miren, cuando hacemos inspiración normal y cuando hacemos inspiración forzada, ¿qué le pasa a la presión intrapleural? Se hace mucho más negativa, fíjense, más negativa. ¿Y qué pasa durante la expiración?
Los músculos retornan a su posición, aumentan la presión intraalveolar y el aire sale hasta que se iguala nuevamente la presión intraalveolar y la barométrica. Igualmente la presión intrapleural empieza a aumentar, pero nunca se hace superior al 0. Siguen el esquema. Miren ahora, vamos a hacer que el sujeto haga una expiración forzada, luego que inspira normalmente los 500, expira los 500. Ahora le vamos a decir que expire forzadamente. Expira forzadamente. Ese volumen de aire que expiró de más se llama volumen de reserva expiratoria. Expiratoria. Es decir, el aire que sale haciendo un esfuerzo máximo. ¿Y cómo lo pudo hacer? Ahora utilizando los músculos expiratorios. Y miren lo que pasa con la presión intraalveolar. Aumenta muchísimo y el aire sale con una gran fuerza. Y lo más interesante, que la presión intrapleural, miren lo que le pasa. ¿Qué le pasa a la presión intrapleural? Miren el 0, la presión intrapleural se hace ¿cómo? Positiva. La presión intrapleural se hace positiva. ¿Lo lograron ver? Chicos. Sí, profe. Sí. Hola. Sí, profe. Lo lograron ver, ¿verdad? Lo lograron ver. Entonces, gracias, Carlos. Entonces, fíjense, lo interesante es, ¿verdad?, lo que sucede en el ciclo respiratorio normal. En el ciclo respiratorio normal, ¿qué tenemos? En el ciclo respiratorio normal, a ver si alguien me dice. Vamos a preguntarle rapidito. Hola, Josué. Josué Ortiz, ¿está vivo? Hola, profe. Hola. ¿Qué pasa durante el ciclo normal? ¿Por qué entra aire? Porque la presión interna se vuelve negativa. Porque la presión dentro de los alveolos se hace menor que la barométrica. Entonces el aire entra. ¿Cuánto aire entra? 500 mililitros. 500 mililitros. Excelente. Muy bien. Gracias. Ana. De nada. Ana Jaén. Sí, profe. Ana. Hola. Hola. ¿Qué pasa en la expiración? ¿Por qué ocurre, Ana? A ver. No hay contracción de los músculos respiratorios. Ajá. ¿Qué va pasando durante la expiración normal? ¿Qué le pasa a los músculos inspiratorios? ¿Se van? Relajando. Relajando. ¿Y qué le pasa a la presión dentro de la estructura tóraco-pulmonar? Aumenta. Aumenta con respecto a ¿cuál? A la barométrica. Entonces el aire sale. Normalmente, ¿cuántos mililitros salen? 500. Salen normalmente en respiración eupneica 500 mililitros, ¿verdad? 500. Pero ahora, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Alexander Lara. Alexander Lara. Sí, diga, profesora. Ahora vamos a inspirar forzadamente. ¿Qué tenemos que hacer? Voluntariamente. ¿Tenemos que qué? Ahora nosotros queremos inspirar todo el aire que podamos. Alexander, dale tú para ver. Inspira. Inspira forzadamente. ¿Qué tuviste que hacer? El control voluntario. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué le pasó a tus músculos? Se contrajeron más. ¿Y qué le pasó a tu caja torácica?
aumentó más de tamaño. ¿Qué le pasó a la presión intraalveolar? Se hizo menor. ¿Qué le pasó a la presión intrapleural? También, ¿verdad, Alexander? Sí. ¿Y cuánto aire pudiste inspirar? Todo el posible. Es más o menos cuántos litros de aire tú puedes contener en tus pulmones máximamente. ¿Cuánto viste ahí más o menos? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién sabe? Jesús. Jesús Hernández. ¿Sí sabes? Jesús. No, profesora. No sabes. ¿Quién sabe? A ver. ¿Cuánto aire pudiste? Ginela. Ginela Villalobos. Ginela. Aquí estoy, Hola. profe. Dale, mami. ¿Puede repetir? Sí. ¿Cuánto aire eres capaz o el sujeto fisiológico es capaz de inspirar? Todo el aire que puede. De 500 mililitros nosotros podemos inspirar hasta 3.500. 3.500 y llenar todo nuestro tórax, pulmones, la cavidad tóraco-pulmonar, dentro de los pulmones pueden contener 6 litros de aire. ¿Por qué? Porque ahora se contrayeron, ¿verdad? Los músculos, no solo el diafragma y los intercostales externos, también los músculos que son los accesorios como esternocleidomastoideo, ¿verdad? Todos esos músculos accesorios de la inspiración. Por eso fue que el sujeto pudo inspirar todo ese aire, porque la presión intraalveolar se hizo más pequeña, ¿verdad? Mucho más pequeña que la presión afuera. Sí, afuera. Entonces, eso es lo importante. Ahora, ¿qué pasa cuando el sujeto expira forzadamente? Cuando el sujeto expira forzadamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tiene que hacer el sujeto para expirar forzadamente? Contraer los músculos de la expiración, profesor. ¿Cómo? Contraer los músculos de la expiración. Contraer los músculos de la expiración. Contraer los músculos de la expiración. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles músculos de la expiración? Los intercostales. Y los intercostales internos y los abdominales. Entonces, ¿qué pasa cuando contraemos los músculos intercostales externos y los abdominales? La presión intratorácica se hace muy grande, ¿verdad? La presión, ¿ustedes están viendo mis diapositivas? No, profe. No. Entonces la presión vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Ahora las ven? No. Tampoco. Tienen que hacer de nuevo share. Ahora sí. Sí. Bien. Entonces miren lo que estamos viendo, ¿verdad, chicos? Miren, no se pierdan. Nosotros ahora vamos a producir una presión mucho mayor dentro de los pulmones. Positiva.
esta estructura torácica también ¿verdad? Cambia de tamaño, se hace más pequeña. Y la presión aquí adentro aumenta muchísimo. Por eso que el aire que no salía antes sale a una gran presión y con una gran fuerza. Pero ¿qué músculo hemos utilizado? Los músculos que antes no se utilizaron, que son los abdominales y los intercostales que internos. Los intercostales internos. Y por eso es que la presión ahora, ustedes vieron que la presión intrapleural se hizo positiva. ¿Ya? Eso fue en el esquema anterior, la presión intrapleural, entonces normalmente es negativa, normalmente, tanto en inspiración como en expiración. Aquí está la presión intrapleural, es menos 3.7, menos 2, lo que sea, ¿verdad? Este es el 0 aquí, 0. Y durante la inspiración se va haciendo menor, durante la expiración se va haciendo ligeramente mayor, pero en la inspiración se hace más negativa, en la expiración se hace menos negativa, pero cuando expiramos forzadamente ocurre esto, se hace positiva. Y por eso es que las estructuras alveolares tienden ¿a qué? A cerrarse. Y todo el aire que estaba atrapado allí empieza a salir. ¿Cómo se llama ese aire que sale con un esfuerzo expiratorio? Volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un volumen de aire? Es una cantidad de aire. Y los volúmenes dependen de las características anatómicas y funcionales de las vías aéreas, las características anatómicas desde el punto de vista, la edad, el sexo, el peso, la talla, etcétera, y de las dinámicas, el estado de las vías, los músculos y el tejido pulmonar. Entonces, los volúmenes pueden ser estáticos o pueden ser dinámicos. ¿Cuál es la diferencia? En que el volumen, tanto estático como dinámico, ambos son aire que sale o que entra, cantidad de aire. Pero el dinámico tiene que ver con el factor tiempo, con la velocidad de flujo, con el estado de las vías. ¿Me captan? El volumen estático solamente medimos una cantidad de aire. En el volumen dinámico lo contrastamos con el tiempo, con la velocidad de flujo. Por eso tiene que ver el estado de las vías, los músculos y el tejido pulmonar. Los volúmenes que lo van a ver ustedes en el blog, por favor, solamente se los voy a mencionar, son el corriente, el de reserva inspiratoria, el de reserva expiratoria y el residual. Aquí tenemos un espirograma normal que ustedes van a ver en el blog. Ahora, ¿qué es la capacidad residual funcional? ¿Recuerdan qué es la capacidad residual funcional? ¿Quién me dice? Capacidad residual funcional es la cantidad de aire que encontramos en los pulmones cuando al final de la expiración eupneica. Es decir, cuando nosotros vamos a mirar este esquema de izquierda a derecha. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Y aquí, ¿verdad? En este nivel, dentro de nuestros pulmones, si esto fuera la caja torácica, dentro de nuestros pulmones, al final del nivel expiratorio de reposo, van a haber dos volúmenes. El de reserva expiratoria, el residual. ¿Ya? Eso se llama capacidad residual funcional.
nosotros inspiramos, expiramos y podemos inspirar más aire. Ese aire que inspiramos máximamente se llama de reserva inspiratoria. Luego expiramos normalmente, expiramos y queremos expirar forzadamente. Eso se llama volumen de reserva expiratoria y es aproximadamente 1200 mililitros. Pero fíjense que aunque expiremos forzadamente, el aire no sale todo, siempre va a quedar un aire en los pulmones. ¿Cómo se llama ese aire? Volumen residual, volumen residual. Entonces, los volúmenes estáticos son 4. El residual, el de reserva expiratoria, el corriente y el de reserva inspiratoria. Esos 4 volúmenes sumados forman ¿qué cosa? La capacidad pulmonar total. Es todo el aire que podemos nosotros contener cuando hacemos una inspiración forzada. Cuando hacemos una inspiración forzada, tenemos el de reserva inspiratorio, el corriente, el de reserva expiratoria y el volumen residual. Entonces, cuando nosotros expiramos, normalmente en un ciclo eupneico, nuestros pulmones contienen la capacidad residual funcional. Los músculos respiratorios, como ya les había dicho, están en reposo. Acuérdense que dijimos que la fuerza de retracción de los pulmones y de distensión del tórax están balanceadas, es igual a la barométrica, no hay flujo de aire, ¿verdad? Entonces, eso es la capacidad residual funcional. ¿Cómo se le llama también a la capacidad residual funcional? El punto de reposo fisiológico. El punto de reposo fisiológico. ¿Ya? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense. Cuando nosotros estamos al final de la expiración normal, dentro de nuestros pulmones, ¿qué hay? Capacidad residual funcional. Y en las vías aéreas hay un volumen de aire que se conoce con el nombre de ¿qué? Volumen del espacio muerto anatómico, VD. ¿Cuánto hay aquí en los pulmones? 2.400 mililitros. ¿Cuánto hay aquí en las vías? ¿Quién recuerda? En las vías, el volumen del espacio muerto anatómico, 150 mililitros, ¿verdad? Ahora vamos a inspirar. Inspiramos ¿cuántos mililitros de aire? 500. 500. Cuando empezamos a inspirar, entran 500 mililitros de aire acá. Pero al final de la inspiración, ¿verdad? De los 500 mililitros de aire que entraron desde afuera, 150 se quedan ocupando la zona del espacio muerto. Y los que entran son primerito, eran los que estaban aquí al final de la expiración normal. Entonces realmente desde afuera, ¿cuánto aire fresco entra adentro de los pulmones? ¿Cuántos? 350 mililitros, porque el resto de los 150 se quedan, ¿dónde? Acá. El resto de los 500, que son 150, se quedan ocupando la zona del espacio muerto, ¿sí? Cuando sale el aire, ¿cuánto sale? 500 mililitros sale a la atmósfera, 500 mililitros. El aire empieza a salir y el primer aire que sale es el que estaba en la vía de conducción. Eso eran 150. Entonces empieza a salir aire que se había intercambiado y el último aire que sale
de acá, de los pulmones, se queda ¿dónde? En la zona de conducción, ocupando el volumen este que está aquí, que se llama del espacio muerto anatómico. Y vuelve a ocurrir el ciclo. El aire entra, el aire sale, el aire entra, el aire sale, el aire entra y el aire sale. ¿Cuánto aire entra? 500. ¿Cuánto aire sale? 500. ¿Ya? Entonces miren esta diapositiva. En esta diapositiva encontramos aquí, en esta primera esquema, el aire que movilizamos. En la inspiración entran 500 mililitros, ¿verdad? En la expiración entran 500 mililitros. Perdón, aquí, vamos, aquí está primero la expiración. Salen 500 mililitros y entran 500 mililitros. Entran 500 mililitros y salen ¿cuántos? 500 mililitros. Aquí está la expiración primero. ¿Qué pasa? ¿Qué le debe pasar a la presión de oxígeno en los alvéolos cuando entra aire desde afuera? ¿Qué le debe pasar a la presión intraalveolar de oxígeno? ¿Qué le debe pasar si entra aire de afuera? La presión alveolar de oxígeno debe, chicos, ¿debe qué? Aumenta. Debe aumentar, aumentar. Muy bien, chicos. Bien, la presión efectivamente aquí, ¿verdad? Entonces, por eso que durante la inspiración, al final, aquí está la presión de oxígeno y la del CO2, la presión de oxígeno debe aumentar y la del CO2 debe disminuir. ¿Por qué aumenta la de oxígeno? Porque está entrando aire que le llamamos aire fresco, que no tiene CO2 y que tiene mucho oxígeno. Por eso es que la presión de oxígeno aumenta y la del CO2 debe disminuir durante ¿qué? La inspiración. La difusión de los gases no es continua, pero el ciclo respiratorio, como dice su nombre, es cíclico. ¿Cuántas veces entra y sale aire? 12 a 16 veces por minuto. Sin embargo, el intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar es continuo. ¿Qué quiere decir? Que aunque estemos expirando, pasa oxígeno a la sangre y CO2 desde la sangre del capilar pulmonar a los alveolos. Durante la inspiración se renueva el aire alveolar y durante la expiración, ¿verdad? Va saliendo el aire intercambiado. Entonces miren lo que pasa durante la expiración. La presión de oxígeno disminuye y la de CO2 aumenta. Y ahí termina la expiración. En la primera parte de la inspiración, miren ustedes aquí, esta es la primera parte de la inspiración, entra aire. Pero a pesar de que entra aire, la presión de oxígeno que estaba disminuyendo, sigue disminuyendo y la de CO2 que estaba aumentando, sigue aumentando. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué aire entra al principio de la inspiración? El aire que estaba ¿dónde? El aire que estaba ¿dónde? Cuando empezamos a inspirar, esos 150 mililitros primero que entran, ¿de dónde proceden? No de la vía muerta. ¿Proceden de qué? De las espacio muerto, excelente, del espacio muerto. Ese aire no es aire fresco. Por eso, aunque estemos inspirando al principio va a disminuir la presión de oxígeno y la de CO2 va a aumentar. Ahora, cuando inspiramos aire fresco, 350 más, ¿qué le va a pasar a la presión de oxígeno? Va a aumentar y a la del CO2 va a disminuir. Entonces, la entrada y salida de aire permite mantener relativamente constante las presiones de oxígeno y de CO2. Sin embargo, no es lo mismo al final de la expiración, ¿verdad?
que al final de la inspiración con respecto a las presiones parciales de los gases. ¿Me captan? ¿Captan, chicos? Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. La presión de oxígeno alveolar al final de la inspiración, la presión de oxígeno, miren dónde está aquí, y la de CO2, miren dónde está aquí. Y si la comparamos con al final de la expiración, miren, la presión de oxígeno está aquí y la presión de CO2 está aquí. Durante la expiración, la presión de oxígeno es menor y la de CO2 mayor que durante la inspiración. Expiración, inspiración, expiración, inspiración. ¿Estamos? Perfecto. Chicos, ¿me siguen, verdad? Sí, profe. Sí. Excelente. Entonces vamos a ver. Hay, entonces, en general, eso lo van a ver también en el blog, que hay dos tipos de patologías en general que afectan el sistema respiratorio. Y eso no es, por ejemplo, si la patología es el asma o es el enfisema o es el del coronavirus, la neumonía, no. Es cómo se afecta el patrón respiratorio. Entonces, hay patologías que se llaman obstructivas porque está limitado el flujo de aire en las vías. El problema obstructivo es sobre todo las vías. Hay moco, hay edema o hay qué sé yo, hay algo que está obstruyendo allí el flujo de aire, ¿verdad? Y hay las patologías restrictivas, en donde está limitada la capacidad del pulmón de contener aire. Cuando inspiramos hay algo que restringe. Es como si a usted le pusieran una camisa de fuerza. Está limitado su movimiento. Entonces hay patologías que disminuyen la capacidad que tiene el pulmón de distenderse, de acomodar aire. Eso se llama distensibilidad. Hay patologías que afectan el flujo de aire y hay patologías que limitan la capacidad que tiene esa estructura de contener aire. Por eso decimos que sobre todo en las patologías obstructivas se afecta la expiración. Y en las patologías restrictivas se afecta sobre todo esa capacidad de inspirar. El pulmón ahora tiene menos capacidad de distenderse, de acomodar aire. Eso entonces afecta el patrón respiratorio. Entonces, en condiciones normales, nosotros tenemos 4 volúmenes pulmonares, bueno, y en las condiciones patológicas también, 4 volúmenes pulmonares, el residual, el de reserva expiratoria, el corriente y el de reserva inspiratoria. ¿Qué es un volumen de aire? Es una cantidad de aire. Ustedes van a ver ahora cuando revisen el blog, ¿verdad? Que cada uno de estos volúmenes es aire que entra o que sale y que la sumatoria de volúmenes forma las capacidades. Tenemos 4 capacidades y 4 volúmenes estáticos. Los volúmenes sumados dan las capacidades. ¿Qué pasa cuando el sujeto tiene una patología obstructiva? Obstructiva, recuerden, se limita la salida de aire. Hay un problema en las vías aéreas, se cierran, están colapsadas. Entonces el sujeto no puede expirar normalmente. Entonces en el tiempo, las patologías o las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, POC, va a producir que cada vez se le va a quedar más aire al sujeto,
aunque haga expiración forzada, cada vez va a estar más limitado el flujo de aire y por eso es que estos sujetos desarrollan aumento del volumen residual. Miren, comparado con el normal, el volumen residual está aumentado y todos los demás volúmenes están disminuidos comparados con el normal. Pero como el volumen pulmonar, este volumen residual está muy aumentado, por eso es que está aumentada también la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional. Estos sujetos desarrollan tórax enormes, muy grandes, ¿verdad? Hay malformación, entonces el tórax se va entonces adquiriendo un tamaño un poquito patológico. ¿Qué pasa cuando el sujeto tiene una patología restrictiva? La patología restrictiva lo que hace es que limita la capacidad del sujeto de acomodar aire. Entonces, entra menos aire y, por supuesto, en el tiempo sale menos aire. Y este sujeto cada vez maneja menos volúmenes de aire. Entonces, las patologías restrictivas producen disminución de todos los volúmenes pulmonares estáticos comparados con el normal. Y por supuesto, las capacidades también van a estar como disminuidas. ¿Sí? Entonces, este es el esquema de los volúmenes pulmonares estáticos y las capacidades del sujeto con patología restrictiva, como por ejemplo, el neumotórax, con edema pulmonar, con fibrosis, etc. Y este es el sujeto con patología obstructiva crónica, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una de ellas es el enfisema. Y este es el sujeto normal. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, a ver, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Hasta ahora está bien todo. Bien, entonces fíjense, aquí tenemos dos curvas. Ustedes van a poder revisar el video de espirometría clínica que hizo la doctora Calvo con un grupo de otros profesores. Y ellos entonces utilizaron un espirómetro clínico y registraron dos tipos de curvas, la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen, que ustedes van a poder revisar en ese video. Ese video solo demora máximo, creo que 5 minutos y medio, 6 minutos, lo pueden revisar varias veces, pero ustedes ahí van a tener que utilizar el gráfico que ella registró para poder contestar las preguntas del laboratorio. Así que vamos a dejar esas gráficas, voy a revisarlas bien rapidito, ¿verdad? Y ustedes lo van a poder hacer mejor. Cualquiera pregunta me la pueden hacer cuando revisan el video, luego que lo revisan. Ahora, por ahora vayan anotando y vayan tratando de entender lo que les explico. Nosotros entonces, ¿qué vamos a observar? En la gráfica volumen versus tiempo. Esto es un registro del volumen que se registra, ¿verdad? Cuando hacemos una gráfica volumen versus tiempo. Nosotros vamos a pedirle al sujeto que inspire, ¿verdad? Y expire. Aquí está, inspira, en este caso viene de la derecha a la izquierda, inspira y expira, pero aquí le decimos que inspire todo lo que puede. Casi llegó a 6 litros, miren, inspira todo lo que puedes. ¿Y qué vas a hacer ahora? A expirar con fuerza. Expira, 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 ¿verdad? Vamos a hacerlo nosotros. Inspiramos normal, expiramos normal. Ahora, denle chicos, inspiren.
Sigan inspirando. Sigan inspirando. Ahora expiren. Todo lo que puedan. Bien. Ese aire que expiraron a partir del inspiratorio máximo se llama capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada. ¿Qué es la capacidad vital forzada? La cantidad de aire que expiramos máximamente a partir de la inspiración máxima. La cantidad de aire que expiramos máximamente a partir de inspiración máxima. ¿Cómo se llama? Capacidad vital forzada. Ahora, en el primer segundo, nosotros expiramos un volumen de aire que se llama volumen expiratorio forzado 1. En el primer segundo, aquí nosotros tenemos tiempo en el eje de las X y el volumen en el eje de las Y. En el primer segundo expiramos esta cantidad de aire y este sujeto del ejemplo en 3 segundos expiró todo este aire que se llama ¿qué cosa? Capacidad vital forzada. ¿Cuánto expiró en el primer segundo? Esto. ¿Cuánto expiró total? Esto. Entonces nos interesa desde el punto de vista clínico la relación volumen expirado en el primer segundo versus el que expiró totalmente, y eso debe ser 80% o más. En el primer segundo, el sujeto normal debe expirar el 80% o más de todo el aire que va a expirar forzadamente. ¿Sí? Hay otra gráfica que ustedes van a ver, que es la curva de flujo-volumen. Flujo en las Y, volumen en las X. Es diferente. Esta de acá era volumen-tiempo. Volumen-tiempo. Y esta de acá es flujo-volumen. La expiración se inscribe arriba y la inspiración se inscribe abajo. El sujeto expira forzadamente, luego una inspiración máxima, y cuando llega aquí le decimos que inspire de nuevo. El sujeto inspira forzadamente y luego expira forzadamente, y en la gráfica de flujo miren lo que ocurre. Al principio, cuando está expirando, se obtiene el máximo flujo. Se llama PEF, flujo expiratorio pico. Y luego que se obtiene ese flujo expiratorio pico, ¿qué le pasa al flujo? Empieza ¿a qué? A disminuir. ¿Y qué está haciendo el sujeto? Expirando forzadamente a partir de una inspiración máxima. Eso se llama capacidad vital forzada. Cuando el sujeto expira forzadamente, ¿qué le debe quedar en sus pulmones? ¿Qué le debe quedar en sus pulmones? A ver, ¿quién me dice? Volumen residual. Excelente. Volumen residual. Excelente. En esta gráfica, este pedacito que está aquí va a representar el volumen residual. Bien, el sujeto a partir de esa expiración máxima que hace ahora, inspira máximamente y vuelve a tener todo el aire, puede ser capaz de contener. Eso se llama ¿qué? Capacidad pulmonar total. El sujeto inspira forzadamente a partir del residual y contiene en sus pulmones la capacidad pulmonar total. Y en la parte de abajo se registra el flujo inspiratorio. Miren, inspira, este es el flujo. Tenemos un flujo máximo que se llama PIF,
flujo inspiratorio pico. Tenemos un PEF, flujo expiratorio pico, y un PIF, flujo inspiratorio pico. El PEF en este caso es de 5 litros por segundo y el PIF en este caso es de 4 litros por segundo. Es decir, que normalmente el PEF es mayor que el PIF. El PEF es mayor que el PIF. ¿Me siguen? Entonces el sujeto inspira, registra su flujo pico inspiratorio y luego sigue inspirando. Preguntas. De todas maneras, chicos, ustedes van a poder revisar todo esto en la práctica del laboratorio, que es importante que la hagan a conciencia. Entonces, ¿qué le pasa al sujeto restrictivo? El sujeto restrictivo, ¿qué es lo que no puede hacer? Inspirar. Aunque inspire forzadamente, la cantidad de aire con la que va a empezar a hacer la maniobra, yo le digo, inspira forzadamente y no puede inspirar mucho. Y expira. ¿Y qué va a poder expirar? Poquito también, ¿verdad? Pues el sujeto tiene restringida la capacidad de inspirar, por eso es que la curva del sujeto restrictivo se mueve comparado con el normal ligeramente ¿hacia qué? Hacia la derecha. Puede mover poco aire. Y por ende los flujos también se hacen más pequeños. ¿Qué le pasa al sujeto con patología obstructiva? Él desarrolla volúmenes residuales que, miren, este es el volumen residual del sujeto normal sería de aquí a aquí, de aquí a aquí, el residual. Pero miren, el sujeto con patología obstructiva tiene todo esto de volumen residual, todo esto. ¿Por qué? Porque el sujeto con patología obstructiva crónica no puede, ¿qué cosa? Expirar. No puede expirar y ese aire se le queda en sus pulmones. Entonces, cuando expira, también puede expirar menos aire, la capacidad vital forzada de ese sujeto comparada con el normal es menor y los flujos por ende también son menores. Por favor, revisar todos estos conceptos y cualquier pregunta me la pueden hacer en el chat, en el correo que les dimos. Profesora, sí hubo una pregunta, nada más que no la vimos. Dale. La pregunta fue que si podía repetir el valor máximo del PEF. Un momentito. El valor máximo del PEF en condiciones normales, 5 litros por segundo. Aquí lo tienes, mira. Litros por segundo, flujo hacia la expiración, flujo hacia la inspiración. Entonces, el PEF es, en este caso, 5 litros por segundo. O sea, 5.000 mililitros. Y el PIF, 4 litros por segundo. Voy a aumentar aquí el volumen, tengo bajito y no escucho bien. Vamos a hacer un problema clínico. Una persona tiene una capacidad pulmonar total de 6 litros y una capacidad vital forzada de 4,2 litros. Si luego de algún tiempo la capacidad vital forzada disminuye en 1/3 sin cambio en la capacidad pulmonar total, ¿cuál será ahora la relación volumen residual, capacidad pulmonar total? ¿Qué tipo de patología podría presentar esta persona? ¿Restrictiva, obstructiva? Explique.
¿Lo copiaron? Voy a ver cuántas diapositivas me faltan porque ya debemos ir terminando aquí. A ver. Bueno. ¿Lo copiaron? Hola. Sí, profe. Perfecto. Profesora, Sí. Entonces vamos a dejar este problemita para ahora dentro de unos 5 minutos. Voy a terminar, ¿verdad? Con las diapositivas que tengo para entonces luego regresamos al problema. ¿Está bien? Déjenlo ahí en stand-by. Bien. ¿Cuánto aire entra en cada ciclo respiratorio? 500 mililitros de aire. ¿Cuánto aire entra en un minuto? Si nosotros decimos que son 12 ciclos por minuto, entonces 500 por 12 es 6.000. O sea, por minuto entran desde afuera 6 litros de aire por minuto. Eso se llama VE con ese puntito arriba porque representa por minuto. Volumen minuto respiratorio, la cantidad de aire que nosotros movilizamos en un minuto, que entra y sale, 6 litros por minuto. Ahora, ¿qué es la ventilación alveolar? La ventilación alveolar es o representa el volumen de aire que llega a la zona alveolar fresco desde afuera. Fresco significa desde la atmósfera y que participa efectivamente de aire que llega a la zona alveolar, que participa en el intercambio gaseoso. ¿Cuánto aire entra desde afuera directamente a la zona alveolar? Ahí que tenemos que hacer. Al volumen corriente le debemos quitar el volumen del espacio muerto. ¿Por qué? Porque el volumen del espacio muerto es un volumen de aire que no viene desde afuera, sino que viene de la zona de conducción. Entonces, a 500 mililitros en cada ciclo le tenemos que quitar 150 mililitros, o sea, 350, y multiplicarlo por la frecuencia respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que cada minuto entran desde afuera 4.200 mililitros por minuto, o sea, 4,2 litros por minuto. Ese es ventilación alveolar. Ventilación alveolar. ¿Qué es la ventilación alveolar? La cantidad de aire fresco que llega a la zona alveolar y que participa en el intercambio gaseoso, 4.200 mililitros por minuto. Miren ahora. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos de los cambios en la presión alveolar, intrapleural, perdón, en la ventilación alveolar. Distribución de la ventilación alveolar por el efecto de la presión intrapleural. Nosotros vimos que durante el ciclo respiratorio, la presión intrapleural, ¿cómo es? Comparada con la barométrica. negativa. Negativa, perfecto. Oye, chico, excelente. Bien, es negativa. Bien, entonces vamos a ver que el pulmón en un sujeto que está de pie
o sentado en el pulmón, la presión intrapleural no es igual en la base del pulmón que en el ápice. ¿Y por qué no es igual? Porque la gravedad, la fuerza de la gravedad, ¿verdad?, afecta la presión intrapleural. La presión intrapleural no es igual, aunque sigue siendo negativa, en el ápice y en la base. Entonces vamos a mirar este esquema y lo vamos a traer en la próxima clase. Al final de la inspiración y al final de la expiración, en este caso vamos a decir, al final de la expiración, la presión intrapleural en la zona de la base, que es la presión externa, ¿verdad?, sobre la base es ligeramente mayor que sobre el ápice. Menos 2 es mayor que menos 6, ¿sí? ¿Y cuánto es la presión intraalveolar al final de la expiración? Recuerden lo que pasa con la presión intraalveolar al final de la expiración. ¿A qué se iguala? ¿Por qué no sigue saliendo más aire? Porque la presión intraalveolar al final de la expiración intraalveolar se hace igual ¿a quién? A la barométrica, que en este caso es de 0. Entonces, dentro de los alveolos, la presión intraalveolar es 0 en el ápice y es 0 en la base. 0 en el ápice y 0 en la base, pero la externa, que es la intrapleural, es mucho menor en el ápice que en la base. Entonces, ¿cómo será la presión transpulmonar al final de la expiración en el ápice comparada con la base? ¿Se acuerdan? Vamos a buscar esa información. Va a ser mayor. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo te llamas, hijo? Jovan. Jovan. Jovan está en todo. Miren, la presión transpulmonar es igual a la presión interna menos la presión intrapleural. La presión intraalveolar, tanto en inspiración como, en arriba, ápice o abajo, es ¿cuánto? 0. Y la presión intrapleural, en el caso de del ápice, menos 6. Y en la base, menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión transpulmonar al final de la expiración, ¿verdad?, es mayor en el ápice que en la base. Este esquema muestra los alveolos al final de la expiración, que es la bolita esta que está continua, la bolita al final de la expiración aquí y acá también. Entonces, ¿dónde están más grandes los alveolos? Al final de la expiración. En el ápice, excelente. Por eso es que cuando usted ve una radiografía, ¿verdad?, usted observa que la zona del ápice tiene más aire que la zona de la base. Tiene más aire. Tiene más aire. Entonces, ¿por qué? Por el efecto que tiene la presión intrapleural sobre las estructuras toracopulmonares. O sea, y ese efecto se debe ¿a qué? A la gravedad. A la gravedad. Entonces,
¿verdad? Vamos a mantener ese esquemita y lo voy a retomar en la siguiente clase. Vamos ahora a resolver el problema, ¿sí? Una persona tiene una capacidad pulmonar de 6 litros y una capacidad vital forzada de 4,2 litros. Entonces, ¿quién tiene alguna idea de cómo se resuelve ese problema? Él tiene patología restrictiva, ¿no? A ver, hijo, ¿por qué? Porque el volumen de inspiración, de expiración es menor. Ajá, ajá. Pero vamos a volverlo a poner aquí. Mira, tiene una patología, todavía vamos a ver, no vamos a decir qué patología tiene, vamos a hacer esto. Si el sujeto tiene una capacidad pulmonar total de 6 litros y una capacidad vital forzada de 4,2 litros, ¿eso qué significa? ¿Qué volumen falta allí? En la capacidad, ¿qué es la capacidad vital forzada? Es la cantidad de aire que un sujeto inspira, expira forzadamente a partir de ¿qué? De la inspiración máxima, o sea, volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? A la capacidad pulmonar total. Entonces, el sujeto tiene una capacidad pulmonar total igual a 6 litros, ¿ya? Y él tiene una capacidad vital forzada de 4,200 litros, de 4,2 litros, 4,200 mililitros. ¿Qué hace la persona que expira forzadamente? Inspira primero forzadamente, o sea que tiene su volumen de reserva inspiratorio. También tiene su volumen corriente y también tiene su volumen de reserva expiratorio. Eso es su capacidad ¿qué? Vital. ¿Y cuánto es su capacidad vital? 4,2 litros. ¿Qué diferencia hay entre la capacidad pulmonar total y la capacidad vital? ¿Qué es lo que no tiene esta? Que sí El tiene volumen residual. Exacto. Excelente. El volumen residual de ese sujeto, volumen residual, ¿cuánto sería igual? A la capacidad pulmonar total menos, ¿qué cosa? La capacidad vital. O sea, 6 menos 4,2. O sea que es igual a 1.2. 1. ¿Qué? 8. 1.8. Entonces, esa es la primera acción que ustedes tienen que hacer. Bien. ¿Y qué hacen con eso? ¿Qué es ese 1.8? Su volumen residual. ¿Y esto qué dice? Nos dice que ahora hay otra pregunta que hace el problemita, ¿verdad? Dice, ¿cuál es ahora, dice allí, cuál es ahora su relación volumen residual CPT? Ahora que ocurrió otra cosa. Pero vamos a ver cuál era la relación VR-CPT desde un principio. Desde un principio, ¿qué ustedes observan aquí? Que el volumen residual de ese sujeto es ¿cuánto? 1,800 mililitros, ¿verdad? ¿Me siguen? Era 1,800 mililitros.
1,8 litros. O sea que estaba disminuido, aumentado comparado con el normal. ¿Y cuánto era la CPT? 6 litros. Entonces, ¿a qué se refiere la relación? A esto. ¿Cuánto, verdad, es la relación VR-CPT? Sería 1800, 1.8 entre 6. ¿Ah? ¿Cuánto da eso? 0.3. Ajá, exacto. Es una relación, ¿verdad? 0.3. ¿Y cómo está eso con respecto al normal? ¿Cuánto es el normal? ¿Cuánto es el volumen residual normal? Es 1,2. ¿Cuánto es la capacidad pulmonar total? 6,0. ¿Y cuánto sería la relación normal? 0.2. Excelente. 20%. El volumen residual es normalmente el 20% de la capacidad pulmonar total. ¿Y qué le está pasando a este volumen residual? ¿Cómo está comparado con el normal? ¿Está? Aumentado. Aumentado. Pulmonar total se mantiene igual. Quiere decir que el volumen residual está siendo mayor que el normal. ¿En qué tipo de patología aumenta el volumen residual? Obstructiva. Las obstructivas, en las obstructivas. Entonces, ustedes ahora, ¿qué finalmente le está pasando a este sujeto? Este sujeto, entonces, todavía está teniendo un problema mayor porque dice que su capacidad vital forzada disminuye. ¿Qué quiere decir? Que él ahora todavía está expirando menos aire. Menos aire, la capacidad vital forzada está disminuyendo aún más. ¿Qué significa eso? Que ¿qué está aumentando ahora? El volumen residual sigue aumentando. Por eso es que en este caso podemos decir que el sujeto tiene, con seguridad, tiene una patología obstructiva. Patología pulmonar obstructiva crónica. Ya, entonces esta cosa de que disminuyó en 1/3, aumentó no sé qué, eso es nada más que para darle un poquito más de dificultad al problema, pero lo que yo quiero es que ustedes distingan la relación VR-CPT, que aumenta en este caso y significa, finalmente ustedes van a calcular que el sujeto tiene una VR-CPT aproximadamente de 0,5. Es decir, de 0,2, que es lo normal, ¿verdad? Lo normal es 0,2. En un principio aumentó a 0,3 y al final a 0,5. Es decir, esta relación está aumentando cada vez más y el paciente ha desarrollado un problema como obstructivo, ¿sí? Obstructivo. Bien, entonces esa sería, ya con esto terminamos. Ustedes ahora deben dar al blog a este blog, ¿verdad? Y lo copian, entran a ese blog que lo hemos preparado con mucho cariño y ustedes van a revisar un video
que lo tomamos de YouTube. El primer video que observan allí, que van a leer, van a escuchar y van a revisar y van a hacer la tarea. Esta tarea la deben entregar el 13. ¿Recuerdan? Nos pusimos de acuerdo porque se supone que era hoy, pero bueno, yo sé que están estudiando y que les va a costar. Así que la entregan el 13. El 13. Sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, sigan estudiando, muchachos. Cualquier cosa me la pueden preguntar en el curso o como ustedes mejor quieran hacerlo. Entonces, que tengan un excelente día, ¿verdad? Gracias, Y profe, igualmente. nos vemos, chicos. Estudien bastante. Chao, Gracias, igualmente, profe. chao. Gracias, profe.